Disculpe, buscaba a la hermanastra más fea. ¡Ah! Pero si eres tú. Hola. ¡Wow, chicas! Yo les explico. Interrumpimos su programación habitual para traerles el programa de Alex, la arquitecta que no sabía cómo ser arquitecta y que le encanta el remake de La Cenicienta. La historia de Cenicienta debe ser uno de los cuentos más reescritos y reinventados de la historia, pasando de ser solo un cuento oral a tener un montón de representaciones en el aspecto literario, teatral y cinematográfico. Por mucho tiempo creí que el cuento original era alemán y que ese fue el que Disney había adaptado, o sea, el de los hermanos Grimm. Pero no, existe una versión mucho menos violenta que fue la que Disney adaptó, la de Charles Perrault. Pero esta sola película bastó para que se consagrara, fue su evolución final y es la versión que todos aceptamos. Han existido cantidad de películas e incluso una novela que tuvo sus adaptaciones, pero todos volteamos a ver la versión Disney. Todos entendemos esa versión como el cuento de la Cenicienta. ¿Por qué? Literalmente la magia del cine. Fue una versión que todo el mundo pudo ver al mismo tiempo gracias al cine y a la comercialización. Además de que es una película animada y es muy mágica. Pero la película de Disney fue hecha en 1950, hace 70 años. Las cosas evolucionan y con eso los clásicos. La época de los remakes no está hecha para la gente que creció con estas películas, sino para las nuevas generaciones. Están adaptadas a las nuevas tecnologías y las posibilidades que éstas ofrecen. Exceptuando la de Disney, todas las demás películas que son más ampliamente reconocidas, todas esas son con personas reales, así que Disney se vio la necesidad de renovar su clásico. Las adaptaciones de Cenicienta tienen la mayoría de cosas que lo convierten en lo que es. Una protagonista buena y amable que pierde a sus padres y es maltratada por su madrastra y hermanastras. Tiene una guía que le ayuda, generalmente mágica. Hay un evento, generalmente un baile. La icónica zapatilla de cristal que pierde al huir del palacio. Y un posterior felices para siempre con el príncipe que la ama por lo que es y no por lo que tiene, aunque este final puede variar. Te estoy mirando a ti, Into the Woods. Todas las adaptaciones se dividen en dos. Están aquellas que tienen magia explícita como hechizos, encantamientos, a criaturas míticas y que se desarrollan en mundos mágicos, y aquellas que no tienen magia y se desarrollan en la realidad, suplantando a la hada madrina por una tía o una persona de confianza que ha visto a la protagonista crecer. Incluso se ha cambiado el zapato por un celular en el caso de la nueva Cenicienta y un tenis en vez de un tacón en el caso de Floricienta. ¿Qué hace a la versión de 2015 diferente? Todas las películas están basadas en el cuento de Charles Perrault, excepto las adaptaciones que vinieron después de la nueva Cenicienta, que haremos como que no existen. Pero Disney ya tiene su propia versión bastante icónica. El live action es la adaptación de su propio clásico, así que realmente no hay un punto de comparación con todas las demás películas porque esta buscó superarse a sí misma. Esta tiene ambas cosas, tanto magia como realidad. Antes las versiones meramente mágicas bastaban. Había una vez y vivieron felices para siempre. Ahora, con una generación más consciente del mundo, esto no es suficiente. Tenía que ser mágica y conectar con las nuevas generaciones, y además tenía que durar para siempre, o al menos otros 70 años. La mayoría de las películas de Cenicienta no tienen un país o periodo explícito, lo cual ayuda a que sea menos rígida. Excepto tal vez la versión de Drew Barrymore, que no es históricamente precisa, obviamente, pero es la Da Vinci. O la versión de Hilary Duff, que se desarrolla en Los Ángeles y es totalmente 2000era. Disney, al momento de rehacer su clásico, no deja la magia de lado. De hecho, la película es bastante mágica, pero sitúa la historia en un mundo que percibimos como real. Es como estar dentro del cuento y aún así no ser capaces de notar la diferencia. Los productores le dicen a esto realidad histórica con fantasía. ¿Y cómo lograron esto? El nombre del canal les dice, mi presencia se los dice. Gracias a la arquitectura. Al ser una película fantástica se tomaron una licencia creativa, por supuesto. Obviamente hay otros factores que influyen, como el vestuario, que fue adaptado más a los personajes que al contexto histórico que eligieron para hacerla sentir más como un cuento. Al contrario, por ejemplo, en la película de Annie Hathaway, ella está encantada, que tiene un estilo medieval y combinado con como lo moderno en ese momento, ¿no? Los 2000s.
Sabemos que hay magia por los gigantes, duendes y hadas, pero incluso ellos se visten de acuerdo a la época y no es algo especialmente memorable. No como esto. La ventaja más grande que tiene Disney es el presupuesto, así que lanzaron la casa por la ventana y los productores se dieron el lujo de ser detallistas. Y eso es lo que las otras películas de Cenicienta no tienen. En la versión animada no hay un estilo claro, solo sabes que fue hace mucho tiempo en un reino lejano. En cambio, en la versión live action te dan a entender que es un pequeño pueblo entre grandes naciones, tal vez entre España, Francia y Gran Bretaña. Y además se inspiraron en la Europa del siglo XIX, o sea, del año 1800 al 1900, más o menos en los mediados del siglo. Hay 3 lugares principales: el pueblo, la mansión de Cenicienta y el Palacio Real. Del pueblo no hay mucho que decir. En la película animada aparece muy poco y apenas como un concepto. Se entiende que es un pueblo, pero no es detallado, ni siquiera es muy limpio. En el live action, en cambio, vemos todo: las montañas, el mar, el palacio a lo lejos y por supuesto la zona del mercado. Nos dan todo en bandeja de plata, más lejos de un bosquejo no podría ser. En esta versión, aunque ya hay una intención estética, solo aparece 2 veces a lo largo de la película y es en los momentos clave: el anuncio del baile y el aviso de búsqueda de la dueña de la zapatilla. A pesar de que aparece muy poco, ayuda enormemente a alimentar esta noción de normalidad, pero como que la intención no queda muy clara hasta que ves el palacio. Cuando yo vi la película por primera vez, esta toma sí me descolocó poquito porque yo esperaba otra cosa. Esperaba una versión live action del castillo original, ¿no? Algo muy Alicia en el País de las Maravillas, muy alto, muchas torrecillas, mucha más fantasía. No esperaba ver algo que ya había visto antes, algo que me resultara familiar. Y al principio esto sí me desilusionó un poquito hasta la escena del baile, pero ahorita hablo de eso. El Palacio Real de esta versión sí existe, más o menos. La producción se inspiró principalmente de 3 edificios, 2 de ellos franceses, pero los 3 son museos. El Hotel de Soubise, que no es un hotel, es un museo. El Louvre, como no. Pero la mayor fuente de inspiración fue el Swinger. Un museo precioso en Alemania. Este es el castillo de la Cenicienta, al menos en apariencia. Obviamente la película está modificado con CGI. Cambiaron la orientación de la fachada interior y es mucho más cargado. Es una mezcla entre renacentismo, barroco y rococó, pero tampoco hay que ponerse tan exquisitos. Es una película de princesas, no una tesis. Pero esta escena te termina de plantar en la realidad en un periodo histórico más o menos concreto. Y en los interiores igual. Hay mucha opulencia, pero esto es algo que verías en muchos edificios de Europa de la época. Lo que mantiene el aire como mágico es la historia y los personajes. Pero el interior más bonito y más mágico y más maravilloso de toda esa producción es la Sala del Trono. Y la vemos por primera vez en la escena del baile. Ustedes podrían pensar que es CGI, pero no. Y esto es lo que me impresionó más. Obviamente hay cosas que tienen CGI, pero no es predominante, apenas y lo notarías. Algo que alabó la crítica fue el trabajo visual. La película es muy atractiva visualmente. Esta escena es el núcleo de la historia. El baile es probablemente la escena más importante después de la escena del vestido, obviamente. La sala está ricamente decorada. Los pisos son de mármol real, o sea, usaron mármol de verdad para ese piso. Los candelabros fueron de las piezas cruciales para el diseño que crearon y usaron velas reales. Es totalmente barroco. Esto es a lo que me refiero cuando dije que Disney se dio el lujo de ser detallista. Prácticamente recrearon un palacio. Esta es opinión mía, porque como les digo, la película no es históricamente exacta, es una película de princesas, pero a mí me parece que esto es totalmente barroco francés tardío, ya como que pisándole al rococó. Ok, me explico. Cuando nace una corriente o movimiento artístico suele expandirse. Pero todos lo ejecutarán como mejor les plazca. Por ejemplo, si una corriente nace en Alemania y llega a España, ambos harán lo que quieran con esa corriente, aunque el principio sea el mismo, lo ejecutarán de forma distinta. En el caso del barroco, el movimiento nació en Roma. Y para cuando llegó a Francia, obviamente se expande por toda Europa. Y cuando llega a Francia o a todos los lugares, la gente que dice, me gusta, déjame agarro esto y esto y hago lo que yo quiero. Pero cuando llegó a Francia, estos dijeron, chicas, sí. Y lo potencializaron.
y evolucionó tanto que se terminó convirtiendo en otro movimiento, el rococó. Por eso es tan complicado a veces diferenciar el barroco del rococó, porque se parecen mucho, pero el rococó es una exageración del barroco y eso ocurrió principalmente en Francia. El barroco francés se caracteriza por ser súper extra. No solo tengo una arquitectura cargada de elementos, sino que aparte la voy a decorar con flores y pinturas y esculturas y todo lo exuberante que se me ocurre y todo lo dorado que encuentre. Y mientras que en otras regiones se aplicaban el barroco para otras cosas, o a lo mejor no se terminaba de aceptar el movimiento y no llegaba a nada, en Francia y en otras regiones de Europa el barroco se destinó para la realeza. Era para exaltar el poder, la riqueza, la opulencia, la que puede y la que no que soporte, prácticamente te gritaban los franceses. Que, si saben algo de historia o se acuerdan, esos mismos excesos fueron los que llevaron a María Antonieta a la guillotina. Pero volvamos a Cenicienta. Entonces quedamos que esta escenografía es súper barroca, pero también me recuerda a un edificio en particular, al Teatro de la Ópera de Margrave, que está en Alemania. La Casa de la Ópera Cortesana, que actualmente es el único ejemplo de la arquitectura teatral barroca íntegro y está protegido como Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué me lo recuerda además de lo obvio? Por este detalle. Las grandes cortinas azules, y es que es un color muy específico y es muy exuberante para la época. Así que lo único que se me ocurre es que era un color destinado a la realeza. De hecho, este color que están viendo en pantalla es el color índigo, el azul índigo, mejor conocido como azul real o azul rey, porque antes este color era tan caro y tan exclusivo que solo lo podía llevar un monarca, en este caso Luis XIV. Pero el dato exacto no lo sé, seguramente sí era eso, como para, como si todo lo demás no bastara para determinar que eres rico y poderoso. Me gustaría saber, pero la verdad es que no sé tanto sobre la historia textil. Pero esto también te habla acerca del nivel de investigación de la producción, porque cualquier otro random habría puesto cortinas rojas o verdes. Que el vestido de la Cenicienta sea celeste es mera coincidencia, no podía ser de otro color. Y hay otro detalle que yo no sé si hicieron a propósito, pero me pareció un muy buen detalle. Esta escena en el jardín secreto. Yo vi esta escena y una pintura vino así a mi mente. El columpio de Fragonard. Esta pintura es la cara, la bandera, el estandarte del rococó. Es increíblemente emblemática, es muy famosa, es una de las insignias de movimiento. Bien lo hayan hecho a propósito o no, a mí me pareció un muy buen detalle. Y finalmente la casa de Ela. Ela no era de la realeza, pero era rica. Su padre era comerciante y tenía suficiente dinero como para llevar una granja y tener servidumbre, lo cual te habla de su estatus social. Su casa está más inspirada en las casas de campo inglesas y el interior se ve cargado en el sentido que tiene muchas cosas, pero es anticuada para la época. Lo cual te dice que a pesar de sus riquezas no gastaban en cosas muy banales como la decoración, además de que el padre dice que esa casa es una herencia, ¿no? Que la han tenido como por 200 años, una cosa así. Tiene cosas viejas y cosas que ha traído de sus viajes, y eso a mí de que me importa, ¿no? Te ayuda a entender el entorno en el que creció la protagonista y entender por qué es como es más una cuestión psicológica. Habría sido raro ver a ella crecer entre un montón de riquezas, pero que aún así fuera humilde. No habría tenido sentido y habría sido una contradicción sota en el guión. Aunque tiene muchas cosas, todas fueron llevadas a la casa para alimentar el conocimiento y la curiosidad de Ella, lo cual hace sentido con que ella es una persona letrada e inteligente a pesar de que nunca ha salido del reino. Y obviamente también nos ayuda a comparar la protagonista con la antagonista. Ella viste la moda, pero es muy sencilla. En cambio, su madrastra viste colores y telas muy llamativas, lo cual te dice que es muy superficial al igual que sus hijas. Lo mismo si vemos la habitación de las hermanas. Todo es chillón y llamativo, lo que desentona con la casa que conocemos al principio. La arquitectura y la decoración ayudan mucho para entender o al menos ver la personalidad de una persona, dicen mucho nuestros gustos sobre nosotros. En este caso es muy exagerado, obviamente, porque es una película de fantasía, pero en este caso la arquitectura fue utilizada como un recurso narrativo. Me encanta esta película. Y realmente Cenicienta no es como mi princesa favorita, pero me encanta lo que hicieron con el remake. Y ya, solo quería hablar de la Cenicienta. Aunque también quería hacer el análisis del remake de La Bella y la Bestia. No me encantó. A pesar de que Bella es mi princesa favorita, el remake no me encantó, pero a lo mejor
Sí la vuelvo a ver porque no la he vuelto a ver desde la primera vez de que no me gustó, no la volví a ver, pero a lo mejor puede que encuentre cosas diferentes, puede que me termine gustando, lo dudo mucho, pero ustedes díganme, ¿les gustó este video? ¿Les interesa que haga La Bella y la Bestia? ¿Les da absolutamente lo mismo? No sé. Pero bueno, ahí me dicen en los comentarios. Eso era todo, absolutamente. Ya me voy. Nos vemos luego.